Ah, si supieras lo que es nacer en un palacio que parece un nido de serpientes. No empiezo por el principio como en los libros. Solo recuerdo esa primera luz, el aire salado de Alejandría entrando por las ventanas. Nací en el año que los romanos llaman 69 antes de su era, pero para mí era solo el día en que mi padre, Ptolomeo, me miró y dijo, «Esta será reina». O eso me contaron después. ¿Sabes? A veces me pregunto si realmente lo dijo o si era solo un rumor para hacerme sentir especial. Crecí rodeada de muros altos, con el Nilo murmurando allá abajo. Mi padre era rey, pero no de los fuertes. Lo llamaban auletes, el que toca la flauta, porque prefería la música a las espadas. Yo lo veía practicar en los jardines, con esa flauta en las manos, y pensaba, ¿por qué no gobiernas como los antiguos faraones? Pero él tenía sus razones. En el 58, cuando yo tenía 11 años, lo echaron del trono. Imagina, tu padre, el rey, huyendo a Roma como un mendigo, y mi hermana Berenice, mayor que yo, se sentó en su lugar. Ahora soy yo la que manda, me dijo una vez, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Eso fue el comienzo de todo. En la corte, nadie hablaba en voz alta de traiciones, pero los susurros, ¡ay, los susurros! Recuerdo a una sirvienta, una egipcia llamada Tía, que me peinaba el cabello por las noches. Ella me contaba chismes. Tu hermana Berenice se reúne con hombres en secreto, princesa. Dicen que planea casarse con un extranjero para afianzar su poder. Yo fingía no oír, pero por dentro temblaba. ¿Y si me mataban a mí también? Porque en nuestra familia el poder no se hereda como un collar de perlas, se disputa, se roba. Si eres joven y sueñas con grandeza, escucha, no confíes en los lazos de sangre. A veces son los que más aprietan. El palacio era un laberinto de habitaciones doradas, con mosaicos que contaban historias de dioses. Yo corría por ellos con mis hermanos menores, Ptolomeo y Arsínoe. Arsínoe era lista, siempre espiando conversaciones. Una vez la encontré escondida detrás de una cortina, oyendo a los consejeros hablar de Roma. Los romanos nos devorarán como lobos, decían. Ella me miró y susurró, «Hermana, ¿crees que padre volverá?» Yo no sabía qué decir. Solo tenía 12 años cuando Berenice fue ejecutada. Mi padre regresó con ayuda romana y ella desapareció. ¿Y si un día soy yo la que cae? Ah, pero no todo era sombras. Tenía un tutor, un griego viejo llamado Filóstrato. Él me enseñaba filosofía, matemáticas y lenguas. Hablaba egipcio como los nativos, no como los griegos que nos gobernaban. Cleopatra, el conocimiento es tu mejor arma. Una anécdota chistosa, una vez intenté debatir con él sobre los dioses. Yo insistía que Isis era más poderosa que Zeus, y él se rió tanto que derramó el vino. Niña, los dioses no pelean, son los humanos los que lo hacen por ellos. Me dejó reflexionando días enteros. ¿Sabes? Ese viejo me marcó, me hizo ver que la ambición no es solo querer el trono, es entender por qué lo quieres. Mi padre, después de volver, estaba cambiado. En el 55 me nombró corregente junto a mi hermano Ptolomeo XIII. Yo tenía 14 años. «Es para protegerte», me dijo. Pero en sus ojos había miedo. Los romanos le habían prestado dinero y ahora nos vigilaban como halcones. Recuerdo una cena con un enviado romano, un tipo llamado Gabino. Él comía uvas y hablaba de César como si fuera un dios. Yo lo observaba en silencio, pensando, estos extranjeros creen que Egipto es suyo. Decían que mi padre había prometido mi mano a un príncipe Seleucina, pero era mentira, solo rumores para distraer. Por dentro yo sentía esa amenaza constante. Si no actúo, me tragarán. Crecer así te cambia. No elegí ser ambiciosa, la vida me empujó.
Había días en que jugaba con muñecas de marfil, fingiendo ser una niña normal, pero luego veía a los guardias, con sus espadas listas, y sabía que no. Una vez mi hermano Ptolomeo, el menor, me preguntó: ¿seremos reyes juntos? Lo abracé, pero pensé, o juntos o uno contra el otro. Eso es lo que nadie dice en público. ¿Y si huyo? ¿Y si dejo todo? Pero no, el poder te llama, te susurra al oído. Los años pasaban y el palacio se llenaba de intrigas. En el 51, mi padre murió. Yo tenía 18. El testamento decía que gobernaría con mi hermano, Ptolomeo Prese, casados, como manda la tradición ptolemaica. No fue una decisión, era lo que se esperaba. Pero en la boda, mientras los sacerdotes cantaban, yo miré al Nilo y pensé en Berenice. ¿Terminaré como ella? Los consejeros, como Potino y Aquilas, ya planeaban. Chismes decían que me veían como una amenaza porque yo hablaba con el pueblo, en su lengua. La princesa griega que finge ser egipcia, murmuraban. Una anécdota que me dejó pensando. Conocí a un mercader judío en el puerto. Él traía especias de lejos y me contó de reinas del pasado, como Hatshepsut. Ella se vistió de hombre para gobernar, dijo, riendo. Yo sonreí, pero por dentro ardía. ¿Tendré que hacer lo mismo? Si eres joven, recuerda, la ambición es como el Nilo, te inunda, te arrastra. No la ignores. Los días se volvían tensos. El hermano era joven, solo 10 años, pero sus tutores lo manipulaban. Yo intentaba aconsejarlo. Hermano, unámonos contra Roma. Pero él escuchaba a otros. Una noche oí un rumor. Planeaban exiliarme. ¿Por qué disputar lo que es mío por nacimiento? Y así los recuerdos fluyen como el río. Nací para gobernar. Pero, ¿gobernar qué? Un trono inestable, una familia rota. A veces, en la quietud, me pregunto, ¿si un día? A veces, en las noches quietas del palacio, cuando el Nilo murmura abajo como un viejo amigo, me siento aquí sola y pienso en cómo empezó todo, no en batallas o coronas, sino en esa sensación de que el suelo se mueve bajo tus pies antes de que sepas por qué. Tenía 18 años cuando mi padre murió. Era el año, ¿qué? 51 antes de esa era que cuentan ahora. Él era Ptolomeo, el que llamaban Auletes porque tocaba la flauta como nadie, pero para mí era solo padre, con sus risas ruidosas y sus ojos que se perdían en preocupaciones. Murió en Alejandría, en ese palacio enorme que siempre olía a incienso y a mar, y de pronto el trono era mío, bueno, nuestro, mío y de mi hermano pequeño, Ptolomeo. Él tenía 10 años, un niño con cara de ángel, pero con tutores que lo miraban como si fuera un dios vivo. No fue una elección. En nuestra familia, los hermanos se casan y gobiernan juntos. Es la costumbre, para mantener la sangre pura, decían. ¿Pero pura? Era solo una forma de atarnos con cadenas invisibles. Nos casamos en una ceremonia rápida, con sacerdotes murmurando oraciones en griego y egipcio mezclado. Yo llevaba un vestido blanco. Él jugaba con su corona que le quedaba grande. Nadie nos preguntó si queríamos. El poder no espera a que estés listo. Al principio intenté gobernar. Aprendí rápido. Hablaba con los consejeros, leía rollos hasta que me dolían los ojos. Alejandría era una joya, con su faro iluminando el mar, bibliotecas llenas de sabiduría de todo el mundo. Yo quería ser como las reinas antiguas, las que guiaban el Nilo sin que nadie las empujara. Pero mis hermanos, los hermanos, no solo Ptolomeo el pequeño, sino Arsínoe, mi hermana, y el otro Ptolomeo, el mayor que ya no estaba. Todos éramos lobos en la misma jauría. Recuerdo una anécdota con Poteinos, ese eunuco que era tutor de mi hermano. Era un hombre delgado, con ojos que no parpadeaban, siempre susurrando al oído del niño rey. Una vez, en una cena familiar, si a eso se le puede llamar familiar, él sirvió el vino y me miró de reojo.
La reina es sabia para su edad, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Pero después oí a las sirvientas chismear en los pasillos. Decían que Poteinos planeaba algo, que hablaba con Potinus y Aquilias, el general, sobre cómo una niña no podía manejar el trono sola. Chismes de palacio, ya sabes, esos que flotan como humo. Ella es demasiado ambiciosa, murmuraban. ¿Ambiciosa? Solo quería sobrevivir. Y los jóvenes de hoy, escuchad, no confiéis en los que os halagan de frente, pero cuchichean a vuestras espaldas. Miradles a los ojos, ved si parpadean. Eso me salvó más de una vez. El conflicto vino pronto. Mi hermano, influido por esos hombres, empezó a firmar decretos sin mí. Yo era la mayor, la que sabía idiomas, hablaba egipcio, griego, hasta algo de latín, pero ellos lo usaban como un títere. En el año 49, creo, o alrededor, las cosas se pusieron feas. Hubo hambrunas por el Nilo Bajo, el pueblo gritaba en las calles de Alejandría. Yo intenté ayudar, distribuir grano, pero ellos decían que era mi culpa. Traición familiar, eso es el poder. Tu propia sangre te clava el cuchillo. Una noche, en mis aposentos, sentí el miedo de verdad. Arsínoe, mi hermana, vino a verme. Tenía 14 años, pelo medro como el mío, pero ojos llenos de envidia. «Hermana», dijo, sentándose en mi cama, «dicen que quieres todo para ti». No era una acusación, era un chisme disfrazado de preocupación. Hablamos hasta el amanecer, de padre, de cómo él nos contaba historias de los dioses, pero al día siguiente supe que ella había ido a Poteinos. ¿Decisión mía? No, solo dudé. Dudé si abrazarla o alejarla. Las dudas te comen por dentro, como un escarabajo en la fruta. Y esa anécdota con el mercader desconocido. Era un hombre de Siria, vino al palacio a vender sedas. Yo lo recibí en privado porque necesitaba aliados fuera de la familia. Él me contó chismes del mundo, como en Roma estaba en guerra civil, Pompeyo contra César. «Señora», dijo riendo, «en Roma los hermanos no se casan, se matan». Me reí, pero me dejó pensando, ¿y si el poder no era solo egipcio? Me hizo reflexionar sobre mirar más allá del Nilo. Chistoso, ¿no? Un mercader cualquiera me dio una lección que los tutores no. Hablad con extraños a veces, no con cualquiera, pero con los que tienen ojos que han visto más que vuestros muros. La tensión creció. En el 48 me exiliaron, mis propios hermanos, con sus consejeros. Huí a Siria, con unos pocos leales. Recuerdo el viaje en barco, el mar agitado, pensando, ¿es esto gobernar? ¿Correr de tu casa? En el exilio reuní un ejército pequeño, mercenarios que olían a sudor y promesas de oro. Volví, dispuesta a pelear. El Nilo era un campo de batalla, con mis hermanos al otro lado. Pero en medio de eso conocí a gente que me marcó. Un sacerdote egipcio, viejo y rugoso en un templo cerca de Tebas. No era histórico, solo un hombre devoto a Isis. Me dio refugio una noche. «Reina», dijo, «el poder es como el río, fluye pero puede arrastrarte». Compartimos pan y vino, y me contó una historia chistosa de cómo una vez un faraón se cayó al Nilo persiguiendo a un cocodrilo. Reímos, pero me dejó pensar en no perseguir lo imposible. Reflexivo ese momento. Me hizo dudar si valía la pena la corona. Y los chismes seguían. Decían que yo había envenenado a padre, que era una bruja. Silencios en las cortes, miradas que decían lo que no se atrevían. Emociones, miedo, rabia, soledad. Quería gritar, pero me contuve. Una reina no grita. Gobernar era levantarse temprano, escuchar quejas de granjeros, decidir impuestos, pero con traidores alrededor, cada decisión era una trampa. Mi hermano firmó un decreto quitándome el poder, y yo respondí aliándome con tribus del desierto. No épico, solo pasos pequeños que llevan a guerras. Cuando supe que Pompeyo venía a Egipto, huyendo de César, mis consejeros decían matarlo para congraciarse con Roma, pero yo dudé. Era un hombre roto, pidiendo asilo.
Lo mataron anyway y me culparon. Miedo puro, pensando, ¿y si César viene por venganza? Volví a Alejandría enrollada en una alfombra, dicen las personas. Era una forma de entrar sin que me vieran. Me presenté ante César, que había llegado persiguiendo a Pompeyo. Él era mayor, con pelo escaso, pero ojos agudos. Cleopatra, dijo, y hablamos toda la noche. No amor a primera vista, solo alianza. Me ayudó contra mi hermano. Ptolomeo se ahogó en el Nilo durante la batalla, pobre niño. ¿Culpa mía? No decidí su muerte, pero la guerra la trae. Arsínoe se rebeló después, aliada con los romanos contra mí, hermana contra hermana. La capturaron, la llevaron a Roma en cadenas. Yo la vi partir con el corazón apretado. El poder atrae enemigos incluso en tu cama. Elijan aliados con cuidado, no solo por sangre. Y aquí estoy, recordando. El trono no espera, te empuja. Dudas, miedos, decisiones que no lo son, chismes que duelen, anécdotas que enseñan. ¿Qué vendrá después? Hay noches en que el viento trae el olor del Tíber, aunque esté lejos de Roma. Me hace recordar cómo entró en mi vida, no como una conquista, sino como un susurro que cambia todo. Deseo, planes, supervivencia, todo mezclado, como vino con miel. Después de que mi hermano se ahogara en el Nilo, en esa batalla caótica del 48, César se quedó en Egipto. Él había venido persiguiendo a Pompeyo, pero se encontró con nuestra guerra familiar. Yo tenía 21, él 52. No fue una decisión enamorarme, o lo que fuera eso. Solo vi en él un aliado fuerte cuando mis fuerzas no alcanzaban. Inteligencia sobre espadas, eso pensé. Nos encontramos en el Palacio de Alejandría. Dicen que llegué enrollada en una alfombra, un chisme que corre por las tabernas. Verdad o no, me reí cuando lo oí después. Él estaba ahí, calvo, con arrugas de batallas, pero con una mente afilada. Hablamos hasta el amanecer, de Egipto, de Roma, de cómo los dioses juegan con los reyes. «¿Eres lista?», me dijo, con una sonrisa torcida. No era halago vacío, era reconocimiento. Esa noche el deseo vino solo, natural, como el Nilo subiendo. Vivimos juntos en el palacio. Él instaló su campamento, pero pasaba las noches conmigo. Nacieron chismes rápido. Las sirvientas murmuraban que yo lo había hechizado con pociones egipcias. Miradas en los pasillos, silencios cuando entraba en una sala. En público nada se decía, pero todos sabían. César era casado en Roma, con Calpurnia, pero aquí era diferente. Yo dudaba. ¿Era amor o estrategia? Miedo a que me usara y se fuera. Contradicción constante, queriendo creer en él, pero vigilando sus palabras. Una anécdota con un sirviente desconocido me marcó. Era un chico joven, de las cocinas, traía frutas una mañana. Tropezó, derramó uvas por el suelo. César rió, yo también. Los dioses envían señales, dijo el chico, rojo como una granada, recogiendo. Chistoso momento, pero me dejó pensando. ¿Señales? ¿De qué? Reflexioné si todo era casual o planeado. Pequeñas cosas así te hacen dudar. Cuando la fuerza no basta, usad la cabeza. Observad, escuchad los silencios. Eso me ayudó con César. En el 47 nació nuestro hijo. Lo llamé Ptolomeo César, pero todos la llaman Cesarion. Fue en Alejandría, un parto duro, con sacerdotisas rezando a Isis. César lo vio, lo tomó en brazos. «Mi hijo», murmuró. Emoción pura, pero también estrategia. Un heredero que unía a Egipto y Roma. No decidí tenerlo por amor solo, era supervivencia, atar a César a mí. Viajamos por el Nilo juntos, en una barca grande, con velas púrpura. Él quería ver el país, los templos. Hablamos de planes, cómo Egipto daría grano a Roma, cómo yo gobernaría con su apoyo. Pero tensiones venían. Sus soldados miraban mal, chismeaban que una reina extranjera lo controlaba. En las paradas oía rumores.
ella lo envenena con ambición. Dudas mías crecían. ¿Me llevaría a Roma o me dejaría aquí? Decidí ir a Roma en el 46. No fue elección fácil, era riesgo. César me invitó después de su triunfo sobre Pompeyo. Llegué con Cesarion en una villa al otro lado del Tíber. Roma era ruidosa, con calles empedradas, gente gritando. Yo vestía como egipcia, con joyas de oro. Decían que era una bruja oriental, que seducía a su dictador. Senadores como Cicerón me odiaban en silencio, escribían cartas quejándose. Ella trae costumbres extrañas, murmuraban. Viví ahí 2 años, casi. César venía a verme. Hablábamos de reformas, calendarios, leyes. Él cambió el año a 365 días, inspirado en nuestros astrónomos. Yo le sugería ideas, él las tomaba. No épico, solo conversaciones nocturnas. Cuando supe de sus planes de ser rey, rumores en las fiestas romanas, donde yo iba con velo. Una vez, en una cena, una matrona me miró fijo y dijo: «Roma no necesita reinas». Miedo, mío. Si lo coronaban, ¿qué de mí? Deseo de quedarme, pero supervivencia me decía huir. Contradicción, amarlo y temerlo. Anécdota con Marco Antonio, entonces amigo de César. Lo conocí en una reunión. Era alto, ruidoso, con risa fuerte. «Reina», dijo, besando mi mano, «Egipto debe ser hermoso». Decían que me miró demasiado. Chistoso, porque era leal a César, pero me dejó pensando en aliados futuros, reflexivo sobre cómo las miradas cambian destinos. La alianza era besos y tratados. Yo daba oro, él protección. Cuando fuerza romana ayudó contra rebeldes en Egipto, supe que inteligencia pagaba. Pero en Roma, más chismes. Decían que César pondría mi estatua en templos, como Venus. Yo caminaba por los jardines, oyendo susurros. Emociones, soledad en una ciudad extraña, dudas si Cesarion sería aceptado. Decisiones, no decisiones. Quedarme cuando quería irme. El 15 de marzo del 44 lo mataron. En el Senado, puñales por todos lados. Yo estaba en la villa, esperando su visita. Llegó la noticia como un trueno. Miedo, rabia, vacío. Huí rápido de Roma, con mi hijo. Supervivencia otra vez. Inteligencia para navegar el caos. El deseo ciega, pero mezcladlo con planes. No dejéis que os arrastre solo. Y ahora, recordando, Roma entró y cambió todo. Alianzas peligrosas, donde corazón y corona se enredan. ¿Qué sigue? Me pregunto si alguna vez... A veces, miro mi reflejo en el bronce pulido y me pregunto quién es esa mujer que ven los demás. No la reina, no la que decide sobre granos y templos, sino la que llaman seductora, como si eso borrara todo lo demás. El mito crece como hiedra, ahogando mi nombre verdadero. Después de que César cayera en Roma, en ese marzo sangriento del 44, volví a Alejandría con Cesarion en brazos. Egipto me esperaba, con sus campos verdes y sus sacerdotes. Yo tenía 25 años y el mundo romano bullía en caos. Triunviros gobernaban: Antonio, Octavio, Lépido. No decidí involucrarme. La supervivencia me empujó. Inteligencia, otra vez, cuando la fuerza no alcanza. Silencios en las asambleas cuando se hablaba de Egipto. Aquí, en palacio, sirvientas susurraban: «La reina llora por él en secreto». ¿Lloraba? Sí, pero también planeaba. Dudas me comían. ¿Quién me apoyaría ahora? Miedo a que Roma me olvidara, o peor, me atacara. Una anécdota con una sacerdotisa de Isis me marcó. Era una mujer mayor, de Tebas. Vino a bendecir a Cesarión. «Hijo de un dios», dijo. Pero luego, en voz baja, añadió: «Cuidado con los relatos que tejen los hombres». Compartimos té de hierbas
y me contó una historia chistosa de una diosa que se disfrazaba de mortal para probar lealtades. Reímos, pero me dejó pensando, ¿y si mi vida era un disfraz que otros ponían? No dejéis que otros cuenten vuestra historia. Escribidla con vuestras acciones, antes de que os devore. En el 41, Antonio me llamó a Tarsus. Él controlaba el este. Necesitaba aliados contra Octavio. Fui en mi barca, con velas púrpura y remeros vestidos de plata. Chisme dice que llegué como Afrodita, pero era estrategia, mostrar poder egipcio. Él era fuerte, con barba, risa fácil. Hablamos en la cubierta, de guerras y vinos. Cleopatra, dijo, mirándome fijo. Deseo vino, mezclado con planes. No decisión, solo el momento. Vivimos juntos en Antioquía ese invierno. Nacieron mellizos, Alejandro Helios y Cleopatra Selene, en el 40. Chismes corrieron por el imperio. Antonio esclavizado por la egipcia. En Roma, Octavio avivaba rumores, diciendo que yo lo seducía para robar territorios. Miradas en las cortes, silencios cuando entrábamos. Yo gobernaba Egipto desde lejos, enviando decretos sobre impuestos, templos. Alié con él para proteger mi trono y di grano a sus tropas. Pero el mito crecía, seductora, no reina. Cuando Antonio se casó con Octavia, hermana de Octavio, en el 40. Por paz, decían. Yo en Alejandría, con los niños, sentí el golpe. Rabia, dudas. ¿Era yo solo una pieza? Amarlo y saber que era política. No grité, escribí cartas calmadas, pidiendo apoyo. Supervivencia. Una anécdota con un mercader griego desconocido vino al puerto con especias. Yo lo recibí en privado, buscando noticias. Señora, dijo, riendo, en Atenas cuentan que bailáis desnuda para Antonio. Chistoso, pero dolía. Me dejó pensando en cómo los rumores borran la verdad. Reflexioné sobre combatirlos con hechos, no con palabras. El mito se construyó paso a paso. En el 37 nos reunimos en Antioquía. Antonio me dio tierras, Chipre, Fenicia. Ella lo compra con besos. Yo usaba inteligencia, negociaba tratados, no solo cama. Pero Roma lo pintaba así, para justificar odios. En el 34, las donaciones de Alejandría. En el gimnasio, ante la multitud, Antonio proclamó a Cesareón heredero de César, a los mellizos, reyes de Armenia, Cirenaica. Yo, reina de reyes. Era poder, no seducción. Pero Octavio en Roma torció el relato. Antonio traicionado por la puta egipcia. Rumores volaron, pociones, hechizos, silencios en banquetes cuando se mencionaba mi nombre. Emociones internas, miedo al ver mi identidad devorada. Quería ser vista como gobernante, que manejaba finanzas, ejércitos. ¿Luchaba contra el mito o lo usaba? Decisiones, no decisiones. Seguí con Antonio, sabiendo el riesgo. Tensión creció en el 32. Octavio le declaró guerra, no a Antonio, sino a mí. Leyó su testamento en el Senado, legados a mis hijos. Chismes explotaron. Ella controla todo. Yo en Egipto, preparando flotas, sentí el peso. Orgullo por mi rol, terror por el relato que me pintaba monstruo. Una anécdota con Fulvia, viuda de Antonio, antes, no la conocí, pero oí chismes de ella. Decían que me odiaba, que enviaba espías. Mujeres contra mujeres, por relatos de hombres. Cuando os llamen algo que no sois, mirad vuestros actos. El mito devora, pero la verdad resiste en el silencio. Recuerdos avanzan, Actium se acerca, pero ahora en esta quietud pienso en cómo me llaman seductora, borrando la reina que soy. El relato ajeno pica como sal en herida.
¿Podré cambiarlo algún día? O tal vez, hay días en que el sol de Alejandría parece más pesado, como si supiera que las sombras crecen. Siento el mundo cerrándose, aliados que se van como humo, pero sigo caminando, paso a paso, porque parar sería peor. Después de las donaciones, en ese año 34, Antonio y yo nos sentíamos fuertes, pero Octavio en Roma tejía su red. En el 32 declaró guerra, no a Antonio, sino a mí, diciendo que era la enemiga de Roma. Yo tenía 28 años. Los niños crecían. Cesarion ya hablaba de ser rey. No decidí pelear. El cerco me obligó. Regresamos a Egipto, preparando flotas. Antonio reunió legiones en Grecia. Yo envié barcos desde el Nilo. Contábamos soldados, almacenábamos grano, negociábamos con reyes del este. Pero aliados fallaban. Herodes de Judea dudaba. Enviaba mensajes vagos. Amiga, escribía, pero sus tropas no venían. Dudas mías crecían. ¿Confiar o prepararme para traiciones? Miedo al ver el mapa. Roma acercándose. Una anécdota con un capitán de barco desconocido me marcó. Era un hombre curtido, de Creta. Llegó con suministros. En el puerto, mientras cargaban, me dijo: «Reina, los vientos cambian rápido». Luego rió, contando cómo una vez su barco se salvó por virar a tiempo. Chistoso, pero me dejó pensando, ¿virar o enfrentar la tormenta? Cuando veáis aliados irse, mirad vuestras fuerzas, no persigáis fantasmas, avanzad con lo que tenéis. En el 31 nos reunimos en Actium, en Grecia, flotas alineadas en la bahía, soldados nerviosos. Antonio quería batalla en tierra, yo en mar. Discutimos noches enteras, con mapas y vino. «Cleopatra», decía él, «tus barcos son rápidos». Pero chismes en el campamento decían que yo mandaba demasiado, que era una mujer en asuntos de hombres. Silencios alrededor de las fogatas, rabia por ser juzgada, contradicción queriendo huir, pero quedándome. La batalla vino en septiembre. Barcos chocando, flechas volando. No épico, solo caos, humo, gritos, olas. Mis barcos rompieron líneas, pero luego huí. No decisión planeada. Vi la derrota venir. Ordené retirada. Antonio me siguió, dejando sus tropas. Pérdida enorme. Aliados desertando como ratas. De vuelta en Alejandría, el mundo se cerraba más. Octavio avanzaba por Siria, tomando ciudades. Yo envié embajadores con oro, pidiendo paz. Para mis hijos, les dije. Pero él rechazaba, queriendo todo. Decían que Antonio debía mucho, que yo planeaba escapar a India. Miradas en palacio, sirvientes que susurraban. Miedo mío, por los niños, por Egipto. ¿Rendirme o luchar? Cuando Antonio escuchó rumores de mi traición, gritó en nuestros aposentos, ojos rojos: «Me abandonaste en Actium». No lo hice por traición, sino supervivencia. Abrazos después, pero la grieta quedaba. Pérdida de aliados era cartas no contestadas, puertos cerrados. Málabar de Armenia se pasó a Octavio. Otros reyes seguían. Yo fortifiqué Alejandría, almacené tesoros en el mausoleo. En el 30, Octavio llegó a Egipto. Pelucio cayó, luego otras ciudades. Antonio ganó una escaramuza fuera de Alejandría, pero fue efímero. Yo negocié ese secreto, ofreciendo abdicar por mis hijos. No decisiones libres, el cerco dictaba. Decían que me rendía por cobardía, que Antonio se mataría. Cuando Antonio oyó que yo había muerto, corrió a palacio, se hirió. Lo encontré sangrando, lo subí al mausoleo. «Cleopatra», murmuró. Murió en mis brazos. Dolor crudo, dudas si pude salvarlo. El mundo cerrado del todo. Pero seguí, hablé con Octavio, pedí por mis hijos. Él prometió, pero sus ojos decían otra cosa. Me llevaría a Roma en cadenas.
Cuando el final aceche, avanzad con dignidad. No por gloria, por los que quedan. Caídas, pérdidas, cerco. Saberlo venir y seguir. ¿Por qué? En estas últimas noches, cuando el palacio está quieto y solo se oye el viento del desierto, pienso en lo poco que queda. No el trono ni los aliados, sino esto, elegir cómo acabar, cuando el poder se ha ido. Mi historia, al menos esa, aún me pertenece. Antonio yacía en mis brazos, en el mausoleo, sangrando. Era el año 30, en Alejandría, con Octavio a las puertas. Lo subí con cuerdas, mis sirvientas ayudando, jadeando. «No mueras», le susurré. Pero él sonrió débil. Dijo, «Fui feliz contigo». Murió ahí, pesado en mi regazo. No decidí su final. El rumor de mi muerte lo empujó a la espada. Decían que yo lo había traicionado, que negociaba con Octavio a sus espaldas. Silencios en los pasillos, miradas de guardias que no sabían a quién servir. Después, me encerré en el mausoleo con mis tesoros, oro, joyas, todo amontonado como para un viaje. Octavio envió mensajeros, prometiendo clemencia. Yo tenía 29 años, los niños escondidos. Dudas me asaltaban, creer en sus palabras o ver la trampa. Miedo por Cesarión, por los mellizos, querer vivir por ellos, pero saber que Roma no dejaría reyes egipcios. Una anécdota con Iras, mi sirvienta fiel. Era una mujer delgada, de ojos oscuros, conmigo desde niña. Mientras arreglaba mi pelo, dijo, «Reina, los dioses deciden». Luego rió suave, recordando cómo una vez, en una fiesta, un pájaro entró y picoteó la corona de Antonio. Chistoso entonces, pero ahora me dejó pensando. ¿Señales o casualidades? Reflexivo, ese momento simple me hizo ver que el control es ilusión. Cuando todo se va, aferrad lo que os queda dentro. Vuestra historia, nadie os la quita si la contáis a vuestro modo. Octavio vino a verme. Era joven, delgado, con ojos fríos. Entró al mausoleo, miró los tesoros. «Cleopatra», dijo, sentándose. Hablamos de paz, de mis hijos. Le ofrecí Egipto a cambio de sus vidas. Él asintió, pero sus silencios decían victoria. Decían que planeaba llevarme a Roma en su triunfo, encadenada como un trofeo. Oí a los soldados romanos susurrar fuera. La egipcia suplica. No suplicaba, negociaba. Envié cartas a reyes lejanos, busqué escapes por mar, pero puertos cerrados. Seguir avanzando, aún en jaula. Días de espera, comiendo poco, vigilada. Cesarión lo envié al sur, disfrazado, pero lo capturaron. Pobre chico, 17 años, ejecutado por orden de Octavio. No lo supe entonces, pero el miedo lo sentía. Los mellizos, Selene y Helios, y el pequeño Ptolomeo, los escondí con tutores. Cuando supe que no había salida, un mensajero trajo noticia de que Octavio mentía, que me quería viva para su desfile. Grité en silencio, golpeé la pared. ¿Vivir humillada o elegir? El instinto de madre contra la reina orgullosa. Anécdota con Charmion, otra sirvienta. Era graciosa, de Nubia, siempre con bromas. Me trajo frutas una mañana. Dijo, «Come, reina, o los romanos te encontrarán flaca». Reímos, pero luego serio. La serpiente del Nilo no se arrastra. Me contó de su abuela, que eligió el veneno antes que la esclavitud. Y los chismes seguían. Decían que yo planeaba quemar los tesoros, que tenía venenos ocultos. Miradas de Octavio cuando volvió. Curiosidad, no piedad. Elegí el áspid. O veneno, da igual. Lo trajeron en una cesta de higos. Simple. Me vestí como reina, con corona y manto. Iras y Charmion conmigo. Adiós, les dije. La mordida fue fría, luego calor. No épico, solo paz viniendo. Pensando en los niños mientras el veneno corría. Vivirían. Selene casada en Roma, quizás. El final es vuestro si lo tomáis. No dejéis que otros lo escriban. Lo último que me pertenecía, mi elección. ¿Qué fue? ¿Acertada?